Bienvenidos a un nuevo vídeo de preview Digital Ref for You. Hola a todos, soy David López de digitalrefforyou.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo de preview de una cámara de Pentax, la Pentax K1, que finalmente por fin Pentax se ha lanzado a anunciar oficialmente, después de un montón de años de anuncios, de estamos trabajando en una cámara full frame, de mirad que aparecemos en una feria con un bloque de plástico, que esta va a ser el cuerpo de nuestra cámara full frame, este es el prototipo y tal, pues finalmente aquí la tenemos, la Pentax K1. Especificaciones técnicas realmente muy buenas para lo que yo personalmente me esperaba. Creo que la cámara, además, por el precio que tiene, es muy atractiva, o creo que va a ser muy atractiva para un gran público, aunque hay que decir que hay algún pequeño chof en cuanto a especificaciones técnicas. Vamos a empezar hablando del sensor de imagen. Es un sensor CMOS de 36,2 megapíxeles, un gran sensor, además sin filtro de paso bajo. Esto nos da un plus de nitidez y la cámara tiene un software especial que puede simular este filtro de paso bajo, pues para que en situaciones en las que nos haga falta, por efecto Moiré y demás, este efecto, o el caso de un filtro de paso bajo, pues la cámara pueda utilizar esa simulación del filtro de paso bajo. Como es tradición en Pentax, el sensor está estabilizado, con una estabilización de 5 ejes, lo cual, según Pentax, nos llega a estabilizar hasta 5 pasos de diafragma. Es que fijaros, podemos disparar a un 30avo de segundo, incluso podemos disparar a un 8avo de segundo, sí, podríamos casi disparar a un 8avo de segundo a pulso. Me parece una barbaridad, pero bueno, tendremos que ver finalmente cómo funciona esto en pruebas. Lo bueno que tiene tener estabilizador en el propio cuerpo de la cámara, en el sensor de la cámara, es que nos ahorramos el estabilizador en todo el resto de objetivos. Es decir, no tenemos que comprar cada objetivo con estabilizador de imagen sí o no en función de las condiciones, lo que queramos, lo que podamos pagar, etcétera. Aunque cabe decir que los fabricantes esto lo saben y que normalmente los objetivos no es que sean mucho más económicos porque no lleven el estabilizador de imagen. La Pentax K1 tiene un visor con pentaprisma con un 100% de cobertura. Bien, es lo normal, ¿vale? Estamos hablando, no olvidemos, de una cámara full frame, aunque sea la primera cámara full frame de Pentax, pero esto lo tenían que hacer así. Una cámara full frame no puede tener un visor con un rango de un 97, un 98% de cobertura. El sistema F de esta Pentax es un sistema de enfoque de 33 puntos, de los cuales 25 de ellos son en cruz. ¿Podríamos haber visto un sistema de enfoque con más puntos en cruz? Sí. ¿Podríamos haber visto un sistema de enfoque con más puntos AF? Sí, pero tened en cuenta que es la primera vez que Pentax hace una cámara de este tamaño de sensor, de este tamaño de espejo, y al fin y al cabo, bueno, no está mal, 33 puntos de enfoque si los comparamos con otras cámaras que cuando empezaron, otras marcas que cuando empezaron tenían muchísimos menos puntos de enfoque. La verdad es que está bastante bien, y además tenemos 25 en cruz, que son bastante. Podríamos tener alguno menos, solo en la parte central, pero bueno, imagino que los tendremos bien distribuidos por toda la escena. El cuerpo es un cuerpo sellado, bastante robusto aparentemente, parece bastante ergonómico. Además tenemos 3 ruedas de dial, lo cual es interesante porque una de ellas se puede configurar, es decir, podemos poner en una diafragma, en otra tiempo y en otra a lo mejor ISO. Pero como os digo, hay una que podemos configurar y si a lo mejor nos viene mejor que en esa rueda podamos cambiar la resolución de la imagen, algo que es un poco peligroso, o bueno, cualquier otro parámetro, balance de blancos o algo así, lo podemos configurar en la propia cámara. Además, la cámara lleva una pantalla abatible, que es una pantalla abatible un poco rara, porque no es la típica pantalla abatible con una rótula en el lado izquierdo, sino que tiene como 4 ejes o como 4 hierros, y la podemos sacar, la podemos mover, y luego además la pantalla es abatible y la podemos levantar, lo cual hace que realmente podamos disparar desde cualquier posición sin perder la pantalla. Desde cualquier lado podemos inclinar la pantalla. Además, la pantalla tiene otra particularidad, y es que en la parte inferior de la pantalla tiene LEDs, los cuales podemos configurar para que iluminen la botonería. Es decir, podemos sacar la pantalla y utilizar esa luz para iluminarnos los botones de la cámara. Se podría haber hecho poniendo directamente luz interna a los botones, porque Pentax es muy de LEDs, sí, pero bueno, sí que tendríamos más peligro de fugas de luz dentro de la cámara y demás, aunque bueno, tener una luz ahí apuntando tampoco creo que ayude mucho. También además tiene estos LEDs, tiene un LED que apunta a lo que es la bayoneta de la cámara, si vamos a cambiar el objetivo en condiciones difíciles de luz, y también a la ranura de tarjetas, que si no recuerdo mal es una ranura dual de tarjetas SD. Os digo si no recuerdo bien porque es algo que no me he apuntado en la chuleta y que yo juraría que he estado viendo que es una ranura de SD dual. El rango de sensibilidad ISO de esta Pentax K1 va desde ISO 100 hasta ISO 204.800, es decir, tiene un ISO realmente bastante alto, y bueno, tendremos que ver cómo un sensor full frame con 36 megapíxeles responde a ISOs tan altos, supongo que con bastante ruido, pero bueno, quiere decir seguramente que podamos disparar sin ningún problema a ISO 6400, 12800, incluso ISO 25000 sin gran cantidad en tema de ruido.
La cámara puede hacer fotografías en formato RAW, como no podía ser de otra manera. Pentax utiliza el formato DNG y el PEF, si no recuerdo mal, que es el de Pentax, pero bueno, recomiendo utilizar el DNG, que es el más estándar, y dentro de poquito haremos algún vídeo hablando del sistema de archivos RAW DNG, que es el Digital Negative Graphics. 14 bits de archivo RAW, interesante, que además podemos hacer fotografías en ráfaga a 36 megapíxeles hasta 4,4 fotografías por segundo. Muchos diréis, no es mucho. Bueno, es algo equiparable a lo que teníamos en 5D Mark III, en 5D Mark II, no estoy muy puesto tanto en cuanto a velocidad de ráfaga en Nikon, pero en D600 por ahí andaremos más o menos. La verdad es que algo normal porque no es una cámara de un corte muy, pues de fotografía deportiva, una cámara muy rápida. Pero bueno, si utilizamos la cámara con recorte APS-C, con el crop de 1,5, podemos llegar hasta 6,5 fotografías por segundo. No llegamos a la velocidad de cámaras a lo mejor de otras marcas o de gamas superiores y demás, pero bueno, 6,5 en APS-C, 4,4 en 36 megapíxeles, tampoco está mal del todo. Tecnología Pixel Shift. ¿Qué es esto de la tecnología Pixel Shift? Pues es algo que es muy inteligente y que solo pueden utilizar aquellas marcas que tienen un sensor estabilizado. ¿Por qué? Porque la cámara, y esto se utiliza sobre todo cuando estamos haciendo, por ejemplo, fotografía de paisaje o de objetos que no se mueven, objetos inmóviles, y lo que hace la cámara es abrir el obturador y tomar varias fotografías con el sensor en varias posiciones. Tened en cuenta que el sensor, al estar estabilizado, se puede mover izquierda a derecha, abajo a arriba y también se puede inclinar. Estos son los 5 ejes. Entonces, si el sensor se mueve, o sea, hace una fotografía, se mueve ligeramente, hace otra fotografía, se mueve ligeramente, hace otra fotografía, se mueve ligeramente y hace otra fotografía, lo que hace luego es unir todas las fotografías y consigue rellenar más píxeles que de la otra manera. Es decir, tenemos menos escalonadas en las fotografías y conseguimos una mayor resolución en las fotos. Podéis ver un montón de ejemplos por internet de fotografías que muestran mucha más resolución en una cámara de 20 megapíxeles con una técnica de Pixel Shift a fotografías con una cámara hecha con un sensor de 20 y tantos megapíxeles. Es decir, con menos resolución podemos conseguir fotografías más nítidas y con más resolución, más grandes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tomamos varias fotografías y utilizamos un píxel varias veces. Es decir, podemos duplicar los píxeles que captamos o la resolución que tiene en sí la propia cámara. GPS integrado y Wi-Fi integrado. El GPS deciros que no es a través del Wi-Fi, a través del móvil, no. Es antena GPS integrada, eso es lo que dice Pentax, y además lo acompaña de una brújula electromagnética. Grabación de vídeo. Este es un pequeño chof que tiene esta Pentax K1, que hace la grabación de vídeo a 1080, pero este no es el chof. El chof es que lo hace a 1080 30 fotogramas por segundo en progresivo. Podemos grabar a 60 frames por segundo, pero nos tenemos que ir a entrelazado. Entrelazado Pentax. No entiendo. Estamos en el siglo XXI. Ya no se utilizan televisiones de tubo. Entiendo que esa tecnología era bien, pues para emisiones analógicas, para televisiones de tubo, para tal. Pero hoy en día no tiene sentido meter la I en una cámara de fotografías. Que es cierto que Pentax no ha hecho esta cámara pensando en el vídeo ni para ofrecer a los usuarios una gran cámara de vídeo. Pero bueno, si no podíais poner 60 frames, haberos quedado ahí. No le pongáis el entrelazado porque me parece que tira un poco más para atrás a los usuarios y estamos ya en el mundo del 4K, aunque ya os digo siempre en todas las previews y en todos los vídeos que el 4K desde mi punto de vista todavía no tiene mucho sentido, todavía queda un poquito para que el 4K tenga sentido. Y bueno, 1080-30p es lo que tenemos. Precio de la cámara, 1.800 euros, o 1.800 dólares, mejor dicho, 1.799 dólares, que se vendrá a traducir en euros pues aproximadamente igual porque ahí estamos con el dólar y con el euro. ¿Es una cámara cara? No, me parece una cámara barata, me parece una cámara muy barata, sobre todo Pentax es la primera cámara full frame que hace, se han contenido mucho en el precio de la cámara y bueno, es una cámara que está bien, tiene muchos puntos de enfoque, tiene una buena sensibilidad ISO, veremos cómo funciona. El tema de Pixel Shift puede ser genial para fotógrafos de paisaje, fotografía de a lo mejor pues temas muy estáticos, temas del producto, temas de detalle, joyería, todas estas cosas. El tema del Pixel Shift está realmente bien. Estabilizador de imagen en el cuerpo de la cámara. Es que la verdad es que es una gran cámara desde mi punto de vista, 1.800 euros, está bien, está a la altura de lo que puede ser una D610, de lo que puede ser, no una 6D, pero seguramente de lo que sí sea el reemplazo de la 6D, y en especificaciones no creo que esté lejos. Tema de gama de objetivos y demás, bueno, Pentax lleva años trabajando el tema digital y Pentax tiene bastantes objetivos. Ahora, ¿son objetivos pensados para cámaras full frame? Desde mi punto de vista no, son objetivos, bueno, aunque sí que tenemos ópticas que vienen también del tema del medio formato y demás, pero no son ópticas pensadas para reflex y para reflex full frame. Pentax tiene mucho pensado pues en APS-C y sin duda que
un futuro breve veremos cómo Pentax empieza a hinchar la familia de objetivos y seguramente no sea la última cámara full frame que veamos por parte de Pentax. Eso sí, pasará algún tiempo porque esperarán a ver qué aceptación tiene, las unidades que se venden, en lo que pueden mejorar, en lo que han hecho bien, lo que han hecho mal, y en función de eso pues irán evolucionando un poco. Hasta aquí la preview de esta Pentax K1, espero que os haya gustado. A todos los pentaxeros que nos seguís, lamentablemente no hacemos mucho más de Pentax, pero bueno, intentaremos hacer un poquito más y como ya sabéis, esto es una preview, no tenemos la cámara todavía, en la página web prácticamente no hay ni especificaciones, así que veremos si en un futuro podemos trastear con ella, probarla o simplemente compartir con vosotros pues pruebas de imágenes, samples, otras reviews, etcétera. Gracias a todos por haber visto el vídeo, si os ha gustado deciros que os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube y también seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.